¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a bueno, no rumbo a los comicios, para explicarnos muchas de las consecuencias y las secuelas que quedan después de estos comicios del domingo 2 de junio, que por muchísimas razones fueron comicios históricos. Y el que inicialmente todos tenemos que valorar, que por primera vez llega a la presidencia de la República una mujer. Pero hay otros hechos que están sucediendo que van determinando situaciones y cambios muy específicos que se derivan justamente de la elección y que es importante que apuntemos también el seguimiento normal de cómo se van calificando las elecciones, de las elecciones que en algunos casos serán impugnadas, de la forma como resuelvan los tribunales y del proceso de transición hacia la toma de posesión de los nuevos ganadores después de estos comicios. Todo eso está en proceso y sobre todo eso se necesita información confiable, información suficiente, verificada, que nos permitan ver con claridad cómo va evolucionando el proceso, porque no termina con la votación del domingo. Se requieren todavía varias etapas para que este proceso electoral concluya. Una muy elemental y muy básica, por ejemplo, la elección presidencial no se declara legal ni se califica hasta en tanto no son desahogadas todas las impugnaciones que pudieran presentarse. Y eso estará sucediendo seguramente allá por el mes de agosto. Pero mientras esto sucede, por lo pronto, hay algunas interrogantes que se despejaron y que son muy interesantes porque demuestran que hay cambios importantes en la mentalidad de la gente, que en algunos estados donde hubiéramos esperado una tendencia clara del voto en favor de la oposición, ha sucedido todo lo contrario. De tal manera que la candidata ganadora en la contienda por la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, por el PT y el Partido Verde, se impuso sin problemas en 8 de los 9 estados que el día de los comicios estaban en manos de la oposición, y en 6 de esas entidades federativas superó el 50% de votos de respaldo. Es decir, Claudia Sheinbaum no solamente ganó en 8 de esos 9 estados que están en manos de la oposición, también en todos esos estados derrotó con mucha claridad a la candidata que se presume tendría que tener el respaldo de la población de esos estados que están administrados por la oposición, pero no sucedió así. Claudia Sheinbaum, usted lo sabe, solo fue derrotada en una de esas 9 entidades y se trata particularmente del estado de Aguascalientes, que está en poder del PAN, en donde fue superada apenas por 3 puntos porcentuales de diferencia por Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, que integran el PAN, el PRI y el PRD. ¿Cuáles fueron los estados que se mostraron más generosos con Claudia Sheinbaum? Bueno, el estado gobernado por la oposición, donde Claudia logró el porcentaje más alto, fue el estado de Yucatán, que el PAN tenía en su poder y perdió con Morena, donde la candidata del partido Guinda recibió el respaldo. Esto es verdaderamente notable. En un estado que estuvo gobernado 6 años por el PAN, con el que fue calificado durante los 6 años como el mejor y el más eficiente gobernador de la República, uno podría pensar que en ese estado, pues los ciudadanos votarían por el mismo partido o por la candidata del gobernador que tuvo un buen desempeño. Sin embargo, lo más curioso de cuando escudriñamos los resultados finales del conteo de votos para la elección presidencial, nos damos cuenta que en el estado de Yucatán, que además de que el PAN lo perdió en manos de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum Pardo recibió el 60.68% de los votos. Fue la entidad donde tuvo el porcentaje más alto de toda la República entre las 9 entidades que gobierna la oposición. ¿Y cuál fue el segundo estado en manos de la oposición que le dio más votos a la candidata de Morena? Pues mire usted, fue el estado de Durango, que es administrado por el PRI, donde Claudia Sheinbaum Pardo logró el 58.44%. Y la tercera entidad de oposición que le otorgó más respaldo a la candidata de Morena fue Chihuahua, también gobernado
por una panista, donde Claudia Sheinbaum Pardo recibió el 53.86%. Pero, por supuesto, los estados de oposición en los cuales Claudia recibió menos respaldo, pero aún así, a pesar de que recibió menos apoyo en esos estados, superó a Xóchitl Gálvez. Esos estados fueron, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, ya sabemos, por ejemplo, que Xóchitl Gálvez superó a Claudia Sheinbaum, pero aún en el estado de Aguascalientes, Claudia Sheinbaum recibió el 42.73% de los votos, contra 42.73% de los votos contra el 45.96% de Xóchitl Gálvez. Otro estado donde también fue baja la votación, pero no lo perdió Claudia Sheinbaum, fue el estado de Jalisco, en poder de Movimiento Ciudadano, donde Claudia Sheinbaum recibió solo el 44.43%, pero aún así venció a Xóchitl Gálvez. Y finalmente, otro estado emesista, el estado de Nuevo León, fue la tercera entidad de la República donde Claudia Sheinbaum recibió menos votos con el 45.21%. Y ya lo sabemos, el único estado en poder de la oposición que pudo ganar Xóchitl fue Aguascalientes, administrado por el PAN, donde sumó 45.96% contra el 42.73% de Claudia Sheinbaum. Pero vamos a la diapositiva número 4, donde vemos, para empezar, cómo finalmente cerró el conteo de votos en la elección presidencial. Lo importante es que lo vea usted gráficamente y que se dé cuenta de algo que es excepcional. 35.923.996 personas votaron por la nueva presidenta, casi 36 millones de personas, el 59.75%. Es decir, fue hasta ahora la votación más alta que ha recibido un candidato presidencial, incluso supera por mucho la votación del presidente López Obrador hace 6 años y logra el 59.75%. Y una muy mala noticia para la oposición fue el conteo final de Xóchitl Gálvez Ruiz, porque apenas alcanzó el 27.45%, y quien seguramente se irá muy feliz a dormir esta noche será Jorge Álvarez Maínez, porque él le sumó a su partido Movimiento Ciudadano el 10.32% de la votación, lo que pone a Movimiento Ciudadano como la tercera fuerza del país, desplazando del tercer lugar al Partido Revolucionario Institucional. Luego, en la diapositiva número 5, vemos gráficamente cómo se dio este fenómeno. Usted podrá ver en esta diapositiva que Morena, de manera individual, sumó en la elección presidencial 27.305.000 votos, en tanto que el segundo lugar, que fue el Partido Acción Nacional, sumó 9.626.286. La diferencia es bastante grande porque el porcentaje que suma Morena individualmente como partido es el 45.52, en tanto que el PRI se queda con un 16.04%. Una votación inferior a la que logró en los comicios intermedios del 2021, cuando el PAN tuvo un porcentaje superior al 18%. Luego vemos, por ejemplo, el porcentaje del PRI, que es de 9.53, también un verdadero desastre, porque en los comicios de hace 3 años, el PRI había superado el límite máximo del 17% y fracción sacó en la votación de hace 3 años, y ahora se derrumba el PRI al 9.53%. Y ahí ve usted el triste destino del PRD, porque el PRD apenas logra el 1.86%, muy lejos del 3% que le permitiría mantener el registro como partido político nacional. Y vemos también lo que le comentaba hace un momento, ese 10.32% de Álvarez Maínez pone a Movimiento Ciudadano como tercera fuerza después del PAN. El PRI se va al cuarto lugar y en quinto lugar, ya pisándole los talones, sorprendentemente aparece el Partido Verde Ecologista con el 7.78% contra el 9.53% del PRI. Todos estos hechos
Son hechos históricos porque están determinando prácticamente el proceso de erosión y de extinción de un partido históricamente tan importante como el PRI y la extinción del Partido de la Revolución Democrática, que tristemente ha arrastrado el prestigio de la izquierda y que además, cuando se fundó el PRD, se utilizó para su registro el registro que el viejo e histórico Partido Comunista Mexicano había logrado desde el año de 1979. Entonces, ese registro del Partido Comunista Mexicano, un partido históricamente importante, es el que arrastró el PRD y desaparece, se termina esa huella histórica porque el PRD perderá su registro. Y vamos a hacer un recorrido rápido sobre la situación en las 9 entidades donde gobierna la oposición. La diapositiva número 7. Vemos en la diapositiva 7 el resultado en Jalisco, la elección de presidencial en Jalisco, 1,720,000 votos para Claudia Sheinbaum y 1,384,000 para Xóchitl, y allí fue donde Jorge Álvarez Maínez logró su segunda votación porcentual más alta con el 17.31% y la más abultada fue en el estado de Nuevo León con el 18.5%. Vemos enseguida en Nuevo León lo que les comentaba. La votación de Álvarez Maínez es del 18.5%, la más alta que pudo haber logrado en cualquier otro estado de la República, y ahí Claudia Sheinbaum tiene el 45 contra el 34 de Xóchitl. Luego, en el estado de Guanajuato, que es la entidad donde el Partido Acción Nacional es más poderoso, aún en esa entidad, en la entidad número 1, la entidad más emblemática del Partido Acción Nacional, Claudia Sheinbaum derrotó a la candidata de la oposición con el 47% contra el 39%. Luego vemos el estado de Querétaro, también un estado importantísimo de los 4 que ya le quedan solamente al PAN. Usted sabe que el PAN perdió Yucatán, pero le quedan el estado de Guanajuato, el estado de Querétaro, el estado de Chihuahua y el estado de Aguascalientes. Y en la diapositiva número 11 vemos justamente el resultado en el estado de Aguascalientes, que fue la única entidad donde Xóchitl Gálvez pudo derrotar a Claudia Sheinbaum. Usted ve en la diapositiva número 11 que Xóchitl tiene 45.96 y Claudia Sheinbaum 42.73. Hay ahí 3 puntos de diferencia que no pintan en el universo general del resultado presidencial. En Chihuahua, otro estado gobernado por el PAN, también se impuso la candidata presidencial, como lo vemos en la diapositiva número 12, y el porcentaje de Jorge Álvarez Maínez muy modesto, 9.55. En la diapositiva 13 vemos los resultados en el estado de Yucatán. Yucatán lo perdió el PAN frente a la coalición de Morena, y ahí fue donde Claudia Sheinbaum Pardo logró el más alto porcentaje de votos de respaldo en una entidad gobernada por la oposición, en el estado de Yucatán, en la diapositiva número 13. Y después vemos el estado de Coahuila, uno de los 2 estados que gobierna el PRI. Ahí también la votación de Sheinbaum fue bastante significativa, 53.71 contra 38.84 de la candidata de PAN-PRI-PRD, que presumiblemente estaba en terreno amistoso, amigable, y aún así fue derrotada en el estado de Coahuila por la candidata de Morena. Y finalmente, en el estado de Durango, donde también gobierna el PRI, también sacó una votación muy considerable Claudia Sheinbaum con el 58.44% contra el 32.13% de Xóchitl Gálvez. Y como usted puede ver, algo se movió en la profundidad de los estados que son gobernados por la oposición, porque de 9 estados gobernados por la oposición, 8 optaron por votar por la candidata presidencial de Morena y de sus aliados. Y de esta manera concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por la gentileza de su acompañamiento. Mañana por aquí nos encontramos.